que cita a nuestro amigo Luis Rey García Villagrán, un conocedor del fenómeno migrante, un observador muy de cerca de toda esta problemática que vivimos los tapachultecos, la gente de la frontera. Luis, hablábamos de por qué no agilizar los trámites migratorios o tener unas políticas claras en lugar de ese doble discurso o esa condición de hipocresía convenenciera. Sí, sabemos que México es rehén de la política criminal de un loco enfermo que se llama Donald Trump, y México está atado de manos ante la locura de este hombre, porque la migración ni es un peligro para Estados Unidos ni tampoco es para México. El asunto y el problema aquí, el meollo coyuntural de este asunto es que tienes varado a ese 1% de los migrantes en esta región y principalmente en esta ciudad ante las tácticas dilatorias del Instituto Nacional de Migración, que no suceden, y hay que decirlo, en ninguna otra oficina del territorio nacional del Instituto Nacional de Migración. En cualquier otra parte se están entregando tarjetas, se están entregando oficios de salida, se les está dando en 20 días su documento, en cualquier, es más, en Palenque, en Tuxtla Gutiérrez, en cualquier otra parte, excepto en Ciudad Hidalgo y Tapachula, donde está varada, ya dijimos... Y donde más se necesita. Un número muy importante, según las mismas cifras del ACNUR, de la Comar y del mismo Instituto Nacional de Migración. Y hay algo que se nos olvida, ¿no? Habría que revisar la historia para darnos cuenta. Los conflictos sociales en los países de orígenes de las personas que migran han fortalecido a los Estados Unidos. Nueva York fue construida durante la migración de los polacos. Ellos fueron los que en el acero, las construcciones, esos grandes edificios de acero fueron construidos por la nación polaca y en los Estados Unidos. La política se vio engrandecida con todos los irlandeses que llegaron, la familia Kennedy y etcétera, etcétera, antes de ellos. Miami con todos los cubanos, el campo de los Estados Unidos con los mexicanos. La migración, bien dice nuestro amigo Luis Rey García Villagrán, no ha dañado a nadie. La migración ha fortalecido a los pueblos a través de ese mestizaje y a través de esa misma necesidad que traen esos pueblos vejados que vienen a trabajar. No, Luis, te agradecemos tu opinión y volvemos contigo. Adelante, doctor Valdés. Porque es claro lo que tú dices, tenemos el ejemplo. Tenemos el ejemplo claro de que el migrante chiapaneco, lo que conocemos, ¿no? Se va hacia los Estados Unidos y de inmediato, hace 5 o 6 años, conseguía trabajo y manda las famosas remesas para México, para Chiapas y para todos lados. Es un lugar donde la migración, al contrario, es benéfica porque es mano de obra barata y para el migrante, pues es un buen número de dólares con el que ayuda a su familia, y luego se regresaban y se restablecían otra vez en Chiapas. Hasta la fecha la migración chiapaneca continúa porque hay ejidos prácticamente que son ejidos fantasmas en este momento, porque las condiciones que creó el neoliberalismo en Chiapas, bien dicho el concepto de neoliberalismo, porque si tú tienes un cafetalero que vive del café y no le pagas, las transnacionales no le pagan lo que el café vale, pues lo empobrece y tiene que emigrar. Y así hablamos del platanero, del rambutanero, del todo el que tú quieras, que están sujetos a precios internacionales. Obviamente se empobrece y va y les cobra a los americanos lo que se robaron, porque esa es la realidad, va por lo suyo, va por lo que le quitaron acá y después regresa. Pero lo mismo está sucediendo con Centroamérica, con Venezuela y etcétera, con África y hacia donde porque aquí hay de 50 países, no es algo que sea nada más de Centroamérica, aquí están viniendo chinos, africanos, hindúes, para donde volteamos hay de todo tipo de migrantes, porque definitivamente el tercer mundo ha sido asolado. Las minas en la costa chiapaneca, que empobrecen a la región, los compañías transnacionales de café que siguen coyoteando a nuestros cafetaleros y los empobrecen cada vez más. Y podemos ir citando muchísimos ejemplos. Nombro la situación del migrante centroamericano y mexicano que se van a Estados Unidos y que consiguen trabajo. Pero hay algo muy diferente entre Tapachula y los Estados Unidos. En Estados Unidos hasta la fecha hay trabajo, en Tapachula no hay trabajo. No se han creado las condiciones ideales para recibir a ese mar de gente que ha estado pasando continuamente por la zona y que muchos
gracias a la política de cerrojo que el gobierno mexicano implementó, gracias a las locuras de Donald Trump, que ahora las quiere para sus elecciones, pues ahora esta gente está varada aquí y no le dan sus permisos de traslado, o de visitantes, o no sé, o de asilo, ¿va? Entonces estas personas deambulan de aquí para allá, de aquí para allá acá, algunos pues obviamente, sobre todo algunos centroamericanos que siempre están inmiscuidos en delitos, ¿verdad? Hay grupos de maras, es algo que no podemos dejar de reconocer. Entonces, nosotros sumamente preocupados por la situación que está pasando, consensamos entre los miembros de la Asamblea Popular y concluimos de que teníamos que apoyar los 5 puntos esenciales, que no son casi más que una copia de lo que la frontera norte les dio el PEGESA, ese privilegio fiscal, y que queremos que también se traslade a la frontera sur. No estamos pidiendo nada que no se le haya dado a un mexicano. Lo que queremos es que sean las mismas condiciones fiscales que se le van a dar también a los de Oaxaca con el canal, con el transísmico. Entonces, sí, nosotros lo único que queremos que se nos trate como mexicanos para que en un momento dado también podamos tener condiciones para crecer. Aún así, aunque lográramos la disminución del IVA al 20%, aún así... El IVA al 8%. El IVA al 8%, el ICR al 20%, el impuesto sobre la renta, aunque lográramos que el precio de la gasolina baje, aunque lográramos la situación de cuotas bajas durante todo el año de la Comisión Federal para que podamos competir, aún así no tenemos las condiciones para competir con el resto del país. Se nos está condenando al subdesarrollo. Aunado a esto, aunque no hay un solo proyecto productivo para la región, no hay un solo proyecto de inversión, ni nacional ni extranjera, para la región. Nuestro presidente de la República dice que está el Tren Maya. El Tren Maya no son más que 40 kilómetros del estado de Chiapas, pero como el resto del país no está consciente de que nada más son 40 kilómetros, el señor presidente dice, es que se va a hacer el Tren Maya en Chiapas, sí, pero Chiapas tiene 1000 kilómetros y sí, solamente también son que está a 700 kilómetros de Tapachula y nada más son 40 kilómetros. ¿En qué va a beneficiar al resto del estado? El programa Sembrando Vida, con todo respeto para el señor presidente, y se lo agradecemos porque no hay trabajo, ¿eh? Pero obviamente es totalmente insuficiente, y ahora sí le hago una corrección con todo respeto. Ese programa, como ya lo dijimos una vez, no beneficia a los más pobres, porque los más pobres tienen menos de 2 hectáreas. ¿Qué sucede? Que no son sujetos de ese programa. Entonces los más pobres y los avecindados de los ejidos se quedan fuera de ese programa. Aunado a esto, los migrantes porque no tienen tierras. Entonces, nos estamos dando cuenta de que estamos metidos en un remolino de pobreza que nos está absorbiendo a todos junto con los migrantes, y se está creando aquí un laboratorio social que esperemos que no tenga consecuencias desastrosas, porque como no hay ninguna salida, pues vamos a acabar aquí como en una licuadora todos, nada más. ¿Sí? Bien, amigos, Molidos. Volvemos en el próximo corte con nuestros amigos Luis Rey y el doctor Federico Valdés.